Y después de 3 días de caídas, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista superó los 132 euros por megavatio hora. Se trata del lunes más caro de la historia en España. Son casi 4 euros más que el marcado el día anterior y 8 euros más que el del pasado lunes, lo que supone multiplicar por 4 el coste de hace un año. Para hoy está prevista una leve bajada. El interés por las energías renovables ha crecido en las últimas semanas. El continuo incremento del precio de la luz ha contribuido a que muchos usuarios se interesen por el autoconsumo. Demandan más información sobre qué posibilidades hay de sustituir nuestro sistema eléctrico por otro basado en energías limpias. Todo esto en un país, aunque resulte contradictorio, que se situó como uno de los territorios que más energía solar produjo en el año 2020. Precisamente de energías limpias, de energías renovables, vamos a hablar a continuación con Santiago Díaz Ruano, es miembro del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias. Señor Díaz Ruano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el precio insostenible que acapara estos días el precio de la luz, como estamos diciendo, ya nos hace mirar más que nunca precisamente las energías renovables, y mientras el coste de la factura no para de subir, nos encontramos luego con este dato que dábamos anteriormente. España es uno de los países que más energía solar produjo en el año 2020. ¿Cómo se interpreta todo esto? Sí, realmente somos referencias a nivel de energías renovables, sin embargo todavía estamos en un largo camino, ¿no? El objetivo es intentar descarbonizar los sistemas energéticos, en el caso de Canarias antes del año 2040, en el caso de la península antes del año 2050, y para ello el autoconsumo se considera una pieza fundamental, ¿vale? Actualmente como cifras generales, ¿vale? A nivel de eólica estamos sobre unos 400 megavatios, en fotovoltaica sobre unos 200 megavatios, y casi deberíamos multiplicar esa cifra por 5 para llegar a los objetivos energéticos, ¿vale? En ese momento es cuando se empezará a estabilizar los precios de la electricidad, o eso es lo que se plantea. No dependeríamos de referencias externas, por ejemplo, lo que se está comentando actualmente del aumento de los derechos de emisión, ¿no? Los derechos de emisión inicialmente a principios de este año estaban sobre los 25 euros, ahora estamos cerca de los 60, superando los 60. Además, dependemos del precio de la electricidad peninsular, ¿no? Entonces, todos esos vaivenes se evitan cuando tienes una instalación en autoconsumo, ¿no? Como el caso que comentaba anteriormente, ¿no? Como decíamos, crece el interés por parte de los usuarios a la hora precisamente de recapacitar, de saber cómo sustituir precisamente nuestro sistema eléctrico actual por ese sistema de energías limpias. ¿Lo podemos hacer? ¿Está al alcance de la mano de cualquier ciudadano o todavía encontramos muchos reparos, muchos impedimentos? A nivel de autoconsumo, no. O sea, a nivel de autoconsumo, después de la aprobación de un Real Decreto, el 413 del 2015 y posteriormente el de autoconsumo, se ha mejorado mucho la situación, ¿no? Ahora cualquiera puede instalar una instalación de fotovoltaica en su cubierta, por ejemplo, yo lo acabo de hacer y conozco muchos compañeros que también lo están haciendo. No es nada complejo, además hay subvenciones. Lo que pasa es que hay cierto desconocimiento, ¿no? Pero ciertamente en Canarias tenemos múltiples empresas que son capaces de hacer ofertas llave en mano, ¿vale? Que te instalan la planta fotovoltaica y comienzan a producir, ¿vale? Y ya desde ese momento ya comienzas a ver las ventajas por este autoconsumo, ¿no? Bueno, en Canarias son millones de toneladas de petróleo que llegan cada año precisamente para satisfacer nuestro sistema eléctrico, nuestra demanda, pero un desabastecimiento pues nos llevaría precisamente a una situación insostenible en las islas. Por eso el hecho de reflexionar sobre este asunto, ¿no? Exacto. Actualmente estamos recibiendo en torno a unos 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo. En cuanto a energías renovables, solamente estamos produciendo 145.000, ¿vale? O sea, es un 2% del total, ¿vale? Para que se hagan una idea. Un desabastecimiento actualmente supondría el cierre de todo, ¿vale? Somos sistemas energéticos, sistemas eléctricos totalmente desconectados de la península, no tenemos ninguna capacidad, ¿vale? Si no llega el combustible por barco para resistir una crisis de esas características. Sin embargo, con las energías renovables esto ya empieza a solventarse en cierto sentido, ¿eh? Ya eso es a lo que se aspira, ¿no? A intentar, de acuerdo con lo que se establece en la Declaración de Emergencia Climática, descarbonizar toda Canarias antes del año 2040. Bueno, precisamente ya los expertos lo advierten, el cambio climático podría debilitar nuestro sector energético. ¿En qué medida, en qué sentido? ¿Cómo lo notaremos? Principalmente ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Cada vez
existen más eventos extremos, ¿no? Pasamos en algunas situaciones de sequías a inundaciones, ¿no? Cuando existen grandes lluvias y demás. Estas consecuencias tenderán todavía a ser peores en el futuro. Nosotros, en este sentido, estamos analizando dentro del marco de un proyecto que se llama Climac cuáles son esas consecuencias sobre los sistemas energéticos, no solo de Canarias, sino de otras regiones de la Macaronesia y África Occidental, ¿no? Entonces, las principales consecuencias es ese, por ejemplo, el aumento de la temperatura. Un aumento de la temperatura supondrá, a su vez, un aumento de la demanda de agua desalada, porque nosotros somos regiones áridas, ¿no?, donde tenemos que desalar el agua para la población. Un aumento de la temperatura también supondrá, por ejemplo, la necesidad de aires acondicionados y refrigeración. Esto hará que aumente las puntas de demanda, y las puntas de demanda, a su vez, supone que tienes que tener mayor generación gestionable, ¿no? De tal forma que hay que buscar, en la medida de lo posible, cuáles son las piezas clave, ¿vale?, que deben establecerse a nivel del sistema eléctrico para integrar más energías renovables. Y este es uno de los problemas a los que los expertos, en este caso también el Instituto Tecnológico de Canarias, intenta darle solución, ¿no?, en los próximos años, porque nos estamos quedando sin tiempo, como comentábamos anteriormente, ¿no? Bueno, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, reiteramos que nuestras islas pues contemplan precisamente esas condiciones para desarrollar un modelo basado en energías renovables, pero también es cierto que al ser un territorio fragmentado nos hace más vulnerables a la hora de dotar a las islas de un sistema eléctrico interconectado, ¿no? Exacto. Aquí tenemos que interpretar que tenemos 6 sistemas eléctricos totalmente aislados uno de otro, cada cual con sus características específicas. Pasamos de sistemas como el del Hierro o La Gomera, en donde la punta de demanda está sobre los 10 megavatios, a sistemas como los de Gran Canaria o Tenerife, donde estamos por encima de los 400, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos tienen sus peculiaridades, incluso en cuanto a las renovables que se pueden promover en cada una de estas islas, puede ser totalmente distinto. Existe una configuración base, por así decirlo. Se sabe que la eólica y la fotovoltaica son claves, pero, por ejemplo, en La Palma existe gran potencial para la geotermia. Los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, no pueden ser iguales en todas las islas. Hay islas donde no se pueden promover los hidrobombeos, que es quizás la alternativa más coste eficiente, ¿vale?, y hay que optar por otros sistemas de almacenamiento basados en baterías o hidrógeno, ¿vale? Entonces, esa es la complejidad de Canarias, y por eso somos referencias en este sentido, de buscar soluciones de cómo solucionar este tipo de problemas, en comparación con la península, que ciertamente puede ser más sencillo en cierto sentido porque estamos interconectados, no solo con otras comunidades autónomas, ¿no?, sino con Francia y demás, ¿no? Entonces, esta es una de las claves fundamentales del despliegue de las tecnologías renovables en Canarias, ¿no? Me imagino que detectar esos problemas y buscar soluciones también forma parte de ese proyecto que usted nombraba antes, Aclimac, ¿no? Exacto. Aclimac básicamente trata de eso, de ver a nivel de cambio climático cuáles son las consecuencias sobre el sector energético, específicamente en 6 regiones de la Macaronesia y África Occidental. Hay socios de 13 socios de 6 países, ¿no? Y en este sentido, lo que se trata básicamente es de, oye, primero, detectar cuáles son las consecuencias del cambio climático, hasta el año 2050, y posteriormente plantear las soluciones, ¿no? Ya se han reconocido básicamente los problemas que nos vamos a encontrar, el aumento de la temperatura, el cambio de la dirección del viento y demás, y ahora lo que se está planteando son medidas de mitigación que permitan solventar esos problemas que hemos descubierto, ¿no? Y esa es la filosofía principal del proyecto. Pues Santiago Díaz Ruano, miembro del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias. Gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días, Canarias. Gracias a ustedes.